continuamos con nuestra serie de paternidad. Y vamos a hablar en nuestra cuarta sesión acerca de un concepto bien interesante, y es que los hijos de Dios nacen o se hacen. ¿Qué creen ustedes? ¿Los hijos nacen o se hacen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los hijos nacen o se hacen? Y es que vivimos en medio de una sociedad que pelea por sus derechos. Vemos a las personas haciendo marchas peleando por sus derechos. Vemos Vemos jóvenes demandando a sus padres porque están peleando por sus derechos. Vemos padres que demandan a sus hijos porque están peleando por sus derechos. Y vemos una generación completa que de una u otra manera está enfocada en reclamar sus derechos. Y a veces molesta, ¿no? Es, ¿qué caray? Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué las personas están tan enfocadas en pelear por sus derechos y no en cumplir sus deberes? Y es que definitivamente este es un síntoma de un problema que se vive no solo en la sociedad, también al interior de la familia, pero principalmente al interior de la iglesia. Hoy en día vemos iglesias llenas de hombres y mujeres, ancianos, adultos, jóvenes y adolescentes que vienen a la iglesia a reclamarle a Dios por sus derechos, pero se molestan cuando Dios les habla de sus deberes. No queremos dar, pero sí queremos recibir. Y no hemos entendido que la palabra de Dios nos dice que hay más gozo en dar que en recibir. Pero hemos sido tan mal formados que hoy simplemente vemos esposos que pelean por lo que no reciben, pero se hacen los locos con lo que ellos no dan. Hoy en día vemos hijos que se quejan por lo que no reciben de sus padres, pero nunca se enfocan en lo que ellos le tienen que dar a sus padres. Lamentablemente nos gusta reclamar lo que merecemos recibir, pero nos cuesta sacrificarnos para cumplir con lo que tenemos que dar. Y la razón por la cual la iglesia, la familia y la sociedad están viviendo una crisis es por una ausencia del entendimiento del modelo de paternidad, la revelación del amor del Padre. Por eso preferimos ver a Dios como Dios y no vemos a Dios como Padre. Pero ¿qué te parece si comenzamos en esta noche haciéndonos una pregunta? ¿Un hijo nace o se hace? Y te quiero responder esta pregunta desde tres dimensiones. Tres dimensiones del cristianismo, para que al final podamos entender si un hijo nace o se hace. Y te voy a hablar de la orfandad espiritual. Te voy a hablar del paternalismo espiritual. Y te voy a hablar de la paternidad espiritual. Diga conmigo, orfandad. Todos nacemos apartados de la presencia del Padre. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo tenemos claro, ¿verdad? Eso dice la palabra. Ahora bien, eso establece sobre su vida un manto de orfandad, porque un hijo que está sin padre es un huérfano. Y todos nacemos huérfanos. Todos nacemos muertos a una relación con el Padre. Sin embargo, ese manto de orfandad con el que nosotros nacemos en la vida natural y en el cristianismo es aprovechado por líderes espirituales con intereses personales. ¿Para qué? Para llevarnos a una mendicidad espiritual. Toda persona que vive en orfandad espiritual termina siendo utilizada bajo un concepto de mendicidad espiritual. Por eso tú ves un montón de huérfanos espirituales que no conocen el amor del Padre, acercándose a Dios como si Dios fuera un capataz al que hay que rogarle por el pan, al que hay que rogarle por la salud, al que hay que rogarle por el vestido. Pero si ese mismo Padre dice que si nosotros siendo malos le queremos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos quiere dar lo mejor a nosotros? Que si Él vistió a los lirios del valle de una manera gloriosa, ¿cuánto más nos dará vestido a nosotros? Por eso Él dice, no se preocupen por qué van a comer o por qué van a vestir, pues su Padre tiene cuidado de todo eso.
Pero no nos lo enseñaron en la iglesia tradicional. Lo que nos enseñaron es: vaya, ore, ayune, clame, tuérzale el brazo a Dios a ver si le da lo del arriendito. Vaya, póstrese de rodillas, derrame su corazón a Dios a ver si le da para el mercadito. Y entonces, ¿qué clase de padre es Dios? Y así hemos sido manipulados durante generaciones por líderes espirituales que aprovechan nuestra orfandad para llevarnos a una condición de mendicidad. Y se ha formado generación tras generación una mentalidad en los cristianos de venir a la iglesia a estirar la mano para que le den. De venir a la iglesia con una mentalidad de mendicidad, acercarse a Dios con una mentalidad de mendicidad. Y sus oraciones no pasan de: dame, ayúdame, socórreme, provéeme. Y la pregunta es: ¿será que el padre? ¿Quiénes son padres aquí? Levanten la mano. ¿Será que tu hijo te tiene que rogar para que tú le des un desayuno? ¿Será que tu hijo te tiene que rogar para que tú le des un jarabe porque tiene mucho dolor en el estómago? Y tú como papá le dices: no, porque no te has portado bien hoy, que te duele el estómago. No. ¿Y por qué nos han hecho creer que Dios sí es así? ¿Por qué nos han hecho creer eso? Lamentablemente, nos han formado como mendigos para pedir y no como hijos para recibir. Los hijos vivimos en función de recibir. Por eso no nos enfocamos en nuestros derechos, nos enfocamos en nuestros deberes para honrar. Porque al final sabemos que vamos a recibir, pero debemos dar lo que el Padre espera de nosotros. Nosotros, cuando somos formados en un ambiente de mendicidad espiritual, rechazamos todo lo que el Padre nos ofrece, porque generalmente es diferente a lo que pedimos. Y entonces tú pides algo, pero cuando el Padre te responde no con lo que tú le estás pidiendo, sino con lo que el Padre sabe que tú necesitas. Porque el Padre es el único que verdaderamente sabe lo que tú necesitas, desde antes que abras tu boca. Déjame darte esta frase. Un padre que ama a su hijo le da lo que necesita. Un padre que daña a su hijo le da lo que le pide. Te lo voy a repetir. ¿Tú quieres dañar a tus hijos? Dales todo lo que te piden. ¿Tú verdaderamente quieres amar a tus hijos? Dales lo que necesitan. Y ese es el Padre que nosotros tenemos. Un Padre que nos da lo que necesitamos, no siempre lo que le pedimos. Pero nos enseñaron que tener fe es estar seguro que Dios te va a dar lo que tú le pediste. Esa es la fe de los mendigos espirituales. Por eso viven frustrados, porque generalmente Dios no te da todo lo que tú le pides. Pero eso no es fe. La fe no es la certeza y la convicción de que Dios te va a dar lo que tú le pidas. No, la fe es la certeza y la convicción de que Dios te va a dar lo que Él te dijo que te daría. Bueno, excelente. Por eso la fe no nace en tu necesidad. La fe viene y nace por el oír, y el oír. Por tanto, si no hay una palabra, si papá todavía no te ha dicho que te va a dar algo, ¿de dónde nace tu fe? Por eso los mendigos tienen fe sin palabra. Los hijos buscan la palabra para tener fe. Y qué tremendo es eso. Quiero compartir contigo rápidamente, no me voy a detener mucho acá porque quiero centrarme en el final, pero voy a compartir contigo 3 señales de una persona que experimenta orfandad espiritual. Porque te estoy hablando de personas cristianas, pero que están huérfanas espiritualmente. Y hay 3 señales que definen a un huérfano espiritual que lleva un día, un mes, un año, 10 años o 30 años en el Evangelio. Dice la palabra a través del apóstol Santiago, en el capítulo 4, yo lo leo en favor de ustedes, del verso 1 al verso 3, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Le está hablando a señores que están en una taberna. Le está hablando a los del billar. No, ¿a quién le está hablando Santiago? A la iglesia. Y le dice a los hermanitos de la fe, santos piadosos, siervos del Altísimo, llamados de Jehová. ¿Qué es lo que hace que ustedes vivan toda hora como perros y gatos dentro de la iglesia y dentro de la casa? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen y entonces traman y hasta matan para conseguirlo.
envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, porque desean solamente lo que les dará placer. La primera señal de un cristiano que vive en orfandad espiritual, vive peleando con los demás. Vive peleando con Dios, vive peleando con sus autoridades, vive peleando con el marido, vive peleando con la mujer, vive peleando con los padres, vive peleando. ¿Y por qué viven peleando? Porque tratan de solucionar las diferencias a su manera. Y como Dios no ha sido revelado a su vida en el amor del Padre, pues son dominados por el amor propio llevado al nivel del ego. Por tanto, son personas orgullosas. Y eso les impide reconocer sus errores o darle la razón a los demás. Entonces, ¿por qué ustedes se la pasan peleando? Pues por los deseos que combaten en su interior. No es porque él me habló mal. No. Tú no peleas porque alguien te habló mal, tú peleas porque en tu interior estás mal. Oh. ¿Por qué los hijos se ponen bravos con los papás? Porque no me dieron. No, porque algo no está bien en tu interior. ¿Por qué el esposo se pone bravo con la esposa? ¿Y por qué pelea? ¿Por qué tienen pleitos en la casa? No por lo que hizo el esposo, no por lo que hizo la esposa, es porque algo no está bien adentro de ti. Por eso, déjame darte esta otra frase. Lo que te molesta no es lo que pasa afuera, sino lo que está pasando dentro de ti. Deja de culpar las circunstancias para justificar lo malo que sale de ti. Porque eso lo único que demuestra es que hay orfandad espiritual. ¿Bueno o excelente? ¿Vamos bien? Señal 2. Mira lo que dice la palabra. Desean lo que no tienen. Se viven quejando de lo que no tienen. Y es que definitivamente una persona en orfandad espiritual, en lugar de esforzarse por conseguir lo que no tiene, desea lo que otro tiene. Se vive lamentando de lo que no tiene, en lugar de valorar lo que sí tiene. Por eso son esos cristianos que todo el tiempo están frustrados. Es que no tengo esto, es que Dios no me ha respondido aquello, es que, ¿por qué a la hermana sí y a mí no? ¿Por qué a mi primo sí y a mí no? Y entonces todo el tiempo tienen los ojos puestos en lo que no tienen. Por eso no agradecen lo que sí tienen, por eso no valoran lo que sí tienen, por eso nunca disfrutan lo que sí tienen. ¿Conoce cristianos así? Cristianos quejumbrosos, cristianos desagradecidos. Es porque tienen una religión, pero no les ha sido revelado el amor del Padre. No han experimentado la paternidad. Señal número 3. Dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios o porque cuando lo piden mal para gastar en sus propios deleites, dice la versión Reina Valera. Esta versión dice, porque desean solamente lo que les dará placer. La señal 3 es que hay cristianos que duran años en el evangelio, pero nunca tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque sus anhelos están escondidos detrás de sus frustraciones. Entonces, desean no para cumplir el propósito de Dios, sino desean por causa de sus frustraciones personales, para demostrarle a mi papá que sí pude, para demostrarle a mi exmarido que sí podía sola, para demostrar, y estamos llenos de deseos personales incorrectos. Porque por enfocarnos en nuestros deseos personales estamos dejando de lado los deseos celestiales. Por eso no están interesados en recibir lo que Dios ha preparado para ellos, sino que simplemente desean lo que les produce placer. Y hoy tenemos iglesias llenas de cristianos que viven en orfandad. Ahora, ¿son cristianos? Sí, pero viven en orfandad porque no han conocido al Padre. Conocen al pastor, conocen el edificio, conocen la religión, pero al no conocer al Padre, no vienen a la iglesia buscando lo que puede alimentar su propósito, sino buscando lo que puede alimentar su placer. Y eso es lo que las iglesias ofrecen hoy en día. Servicios que producen placer, palabras que producen placer, ambientes que producen placer, luces que producen placer, sonidos que producen placer. Cuando verdaderamente la iglesia lo que te tiene que ofrecer es una palabra que produzca propósito en tu vida. Eso es diferente. Algunas cosas producen placer, pero dañan. Otras producen dolor, pero forman. ¿Qué verdaderamente tú buscas?
en tu vida espiritual. Hay muchas cosas que tú buscas cuando vienes a la iglesia que te pueden producir placer, pero al final te van a dañar. Hay muchas cosas que te pueden producir dolor, pero al final te van a formar. Y esas son las 3 señales de la orfandad espiritual. Segundo, el paternalismo espiritual. Y aquí comenzamos a hablar de cómo nacen los hijos. Y es que todos nacemos de nuevo cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos revela a Cristo. Y Cristo por la fe comienza a habitar en nuestro corazón. Y ahí podemos decir, nací de nuevo. Y nosotros nos encontramos en el ámbito cristiano con muchos hombres y mujeres que aman a Dios, que han nacido de nuevo, pero que lamentablemente, como el 80% de los cristianos que han nacido de nuevo, no conocen al Padre. El 80% de los cristianos que han nacido de nuevo no conocen al Padre. Pero sí cambiaron parte de su vida. Sí se enamoraron de Jesús. Sí asisten a la iglesia. Sirven en la iglesia. Diezman en la iglesia, pero no conocen al Padre. Por eso viven en frustración, en amargura, en depresión, en ansiedad, en ruina, en tristeza, en un sinnúmero de cosas que no eran las que el Padre tenía preparado para ellos. Y es que lamentablemente eso hace que vivan esforzándose por recibir aquello a lo que tienen derecho como hijos, pero terminan siendo indiferentes a la voluntad del Padre. Lo que los lleva a no tener un entendimiento del propósito de Dios en sus vidas. Son cristianos despropositados, nacidos de nuevo, pero despropositados, que muy probablemente van a ir al cielo, pero que su vida aquí en la tierra es un fracaso. Que muy probablemente van a ir al cielo, pero que su vida aquí en la tierra no inspira a otros a caminar por esa senda. Que viven del paternalismo. Diga conmigo, paternalismo. ¿Por qué paternalismo y no paternidad? Porque son hijos de una iglesia, son hijos de un ministerio, son hijos espirituales de un pastor, o son hijos de una moda, porque ser cristiano hoy está de moda. Y quizás sí recibieron el Espíritu, pero no han crecido, no han avanzado, no se han transformado. Porque la luz o a la luz del paternalismo espiritual, tú puedes hacer parte de una corriente religiosa, pero nunca alcanzar la revelación del amor del Padre en tu corazón, como lo vivieron algunos discípulos que se cruzaron en el camino de Jesús. ¿Esto es bíblico, pastor? Sí es bíblico. Diga al que está a su lado, sí es bíblico. ¿Y cómo es bíblico? Mira lo que dice Mateo capítulo 7 en el versículo 21. Cuando vienen unos discípulos y se cruzan en el camino del Señor Jesucristo, el Señor Jesús les dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Diga conmigo, no todos entran. Porque para entrar, no van a entrar los que van a la iglesia. Ojo, no van a entrar los que se aprenden versículos de memoria. No van a entrar los que tienen liderazgo. No van a entrar los que tienen ministerio. Sino solo van a entrar los que hacen la voluntad de ¿quién? Es decir, no los que vienen a reclamar sus derechos, sino los que vienen a buscar cómo cumplir con sus deberes, la voluntad del Padre. Y entonces solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, dice el Señor Jesucristo, muchos me dirán, Señor, Señor, escúchame, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Pero pastor, eran tremendos ministros de Dios, tenían más de 37,000 seguidores en Facebook, 18,000 en Twitter. En Twitter no, en Instagram. O sea, pastor, eran las iglesias, wow, usted conociera el tema. ¿Y cómo Dios les va a decir eso? Si allá todos los domingos había milagros, si allá había liberaciones, tremendo siervo de Jehová. Pero es que la primera señal del paternalismo espiritual, es decir, los que son hijos de una iglesia pero no son hijos del Padre, los que son hijos de un ministerio pero no son hijos del Padre, los que son hijos de una religión pero no son hijos del Padre, se conocen por 3 señales. Primer señal,
le dicen a Dios palabras bonitas, pero no le obedecen. Señor, Señor, aleluya, grande, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, el alfa, el omega, el principio, el fin. No se complique, dígame papá y punto. El Señor Jesús jamás se expresó con una palabra distinta que papá. Yo vengo a hablar lo que mi Padre me ha dicho, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre. Ustedes orarán así, Padre nuestro. Él nunca le dijo, venga, vamos a orar a Rafa, a Jireh, a Adonai, a Nisi. No. Él siempre hablaba de él, Padre, porque él vino como hijo a revelarnos al Padre. Pero nos acostumbramos simplemente a ser hijos de una iglesia y a hablar bonito. A ver si con eso conmovemos el corazón de Dios y nos da lo que tenemos derecho. Pero no le obedecemos porque no estamos interesados en conocer su voluntad para cumplir con nuestro deber. Esto es muy común en las personas hoy en día. Nos acostumbramos a vivir una espiritualidad de palabras, pero no proyectamos una fe de acciones. Nos sentamos a esperar que Dios provea, pero no nos movemos para que Dios nos pueda confiar la provisión. No somos confiables a Dios. Pero que pensamos que nos enseñaron en la mendicidad espiritual que nuestras lágrimas pueden conmover a Dios. No, a Dios no lo conmueven tus lágrimas. A Dios lo conmueve tu obediencia. Dios no puede resistir a un corazón contrito y humillado. Y un corazón humillado, ¿sabes qué significa? No que está ahí postrado llorando, moco tendido. No, un corazón humillado es un corazón que se rinde en su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es humillarse. Humillarse es rendirse a la voluntad de alguien mayor. Y Dios no se puede resistir cuando ve que un hijo se resiste a su propia voluntad y hace la voluntad del Padre. ¿Saben? Lamentablemente para las personas hoy en día es más fácil obedecerle a un líder, a un jefe o incluso a una pareja. Pero les cuesta trabajo obedecerle a Dios. ¿Y saben por qué sucede eso? Por algo que se llama la retribución inmediata. Diga conmigo, retribución inmediata. Porque cuando tú le obedeces a estas personas que acabo de mencionar, vas a recibir aprobación, reconocimiento. Pero cuando le obedeces a Dios, vas a comenzar a vivir procesos de propósito. Y no hay retribución inmediata. Pero con el tiempo hay satisfacción permanente. Y eso son dos cosas distintas. Señal número 2. Pero si en tu nombre profetizamos, expulsamos demonios, hicimos milagros. Y es que los que viven el paternalismo espiritual se esconden detrás de lo que hacen para justificar lo que no son. ¡Y qué tremendo! Es que yo soy predicador, pero no fuiste hijo, por eso simplemente le predicaste a mendigos para hacerlos más mendigos. ¡Wow! Es que yo soy pastor pero no eres hijo. O sea que es un mendigo cuidando mendigos para hacerlos más dependientes de otro mendigo. Porque si tú no eres hijo, jamás vas a entender tu propósito, como lo aprendíamos la semana anterior. Y si tú no entiendes tu propósito, que es ser hijo de Dios, pues jamás vas a entender que como hijo, el Padre te lleva a representarlo a través de una unción evangelística para que otros se formen como hijos, pastoral para cuidar hijos, profética para hablarle a los hijos. Porque si tú y yo no estamos enfocados en levantar una generación de hijos, estamos por fuera del propósito. Pastorear mendigos, multitudes. Pues solo tienes que predicarle lo que ellos quieren escuchar y lo llenaste. Pero formar hijos, tú tienes que hablarles de lo que el Padre quiere que escuchen. Y la fila es un poquito más pequeña. Muchas personas hoy en día en el cristianismo se esconden detrás de lo que hacen para justificar lo que no son. Y yo sirvo, y yo predico, y yo leo, y yo me levanto a orar a las 3 de la mañana, y yo hago ayunos cada tercer día, y yo me aprendo todos los versículos, y me he leído 18 veces la Biblia, pero si no eres hijo, jamás vas a confiar en el amor inagotable del Padre. Esta es una de las características más relevantes de las personas que le sirven a Dios hoy en día. Es muy común justificar el orgullo detrás del talento. Tratas mal a la gente, eres soberbio, arrogante, orgulloso, pedante, pero tienes talento.
cantas bonito, predicas bonito, aconsejas bonito, pero eres una orgullosa, eres un orgulloso. La pregunta es, ¿de qué te sirve el talento? Para mantener tu posición dentro del paternalismo espiritual, pero nunca dejar la mendicidad espiritual. Porque el talento te puede sostener en una iglesia, pero jamás te llevará a ser parte de un reino. Ellos quisieron esconderse detrás de su talento. Profetizamos, pero no eran hijos. Liberamos, pero no eran hijos. Cantamos, pero no eran hijos. 30 años servimos en un ministerio, pero nunca fuiste hijo. Porque esconden la falta del carácter detrás del carisma. Hermanito, hermanita, pero no tienen carácter. Por eso no toman decisiones. ¿Tú qué sabes hacer? Yo solo sé obedecer. No tienes carácter, no sabes cuál es tu propósito. Por eso estás delegando la responsabilidad de tu propósito en aquel que te manda. No tiene sentido. Te van a utilizar. Tú tienes que tener carácter y ahora te voy a hablar de eso. Y esconden el pecado detrás del servicio. Haces cosas que no agradan a Dios, pero igual yo le sirvo a Dios. Y tercera de mi abuelita, 4:25, dice, el que reza empata. Aleluya. No tiene sentido. No tiene sentido. Tú no puedes esconder tu pecado detrás del servicio como hacen la gran mayoría de cristianos. Pero es que Dios me permite servir. Eso significa que Dios ha pasado por alto mi pecado y sigues pecando. Pero mire, se subió al altar y Dios hizo milagros. ¡Wow! Hay liberaciones cuando predica. ¡Uy! Desciende la gloria de Dios cuando canta, porque Dios tiene misericordia de los que están recibiendo. Pero un hijo de Dios no busca ser respaldado. Un hijo de Dios busca ser aprobado. Porque se puede subir un borracho con voz bonita y la gloria puede descender. Se puede subir un adúltero con el don de la palabra y milagros pueden acontecer. Pero tú no puedes delante de Dios esconder detrás de lo que haces lo que no eres. Si eres orgulloso, la palabra es clara, estás apartada de Dios. Por eso yo no concibo a un servidor de Dios orgulloso. No tiene sentido. Altivo, soberbio, pedante, que mira a la gente por encima del hombro. No me toque que se me va la unción. Y entonces, ¿para quién es la unción? ¿Para usted? No, para la gente. O si no, Pedro, cuidado, no me tapen la sombra, no me tapen la sombra que me quita la unción. No, hijos. Lo que te define no es lo que haces, lo que te define es quién eres. Pero cuando tú ves un cristiano impregnado de paternalismo espiritual, siempre habla de lo que hace, porque no tiene cómo hablar de lo que es. Cuando tú haces, tienes que hablar de lo que haces. Cuando tú eres, no tienes que hablar nada, porque lo que haces muestra lo que eres. Por eso tenemos tantos cristianos que hablan tanto de lo que ellos hacen para Dios, porque no son lo que deberían ser delante de Dios. Bueno, excelente. Vea que está a su lado, como preocupante, paz. Señal número 3. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios, que no hacen la voluntad del Padre. Porque solo entrarán al reino los que hacen la voluntad del Padre. Escúchame. Señal número 3. Cristianos que se conforman al reconocimiento terrenal. Su mayor preocupación es la aprobación y el reconocimiento de sus líderes, de sus jefes o de sus familiares. Pero les interesa poco o nada el reconocimiento de Dios. Y yo quiero decirte algo en esta noche. No importa cuánto te esfuerces por ser importante en una iglesia. No importa cuánto te esfuerces por utilizar tus dones para impresionar a las personas. Ni siquiera importa cuántos milagros pueden hacerse a través de tu vida. Si al final Dios no te conoce porque nunca hiciste la voluntad del Padre, tu cristianismo no sirvió para nada. Y qué triste para estos discípulos
vivir un cristianismo engañado y hablar de sus glorias, pero jamás experimentar su gloria. Y así es la iglesia cristiana de hoy, donde yo me siento orgulloso porque yo soy hijo de la iglesia del pastor. Y los demás como borregos. ¡Oh! Tú eres de... Uy, entonces debe tener mucha unción. No, Dios no mide tu valor por lo que tú haces. Dios mide tu valor por quien tú eres delante de Él. Y puede que en la tierra mucha gente te conozca, pero solo hacer la voluntad del Padre te garantiza que en el cielo te conozcan. Y hay muchos cristianos famosos en la tierra, pero desconocidos en el cielo. El gran predicador Charles Stanley dice esto: la madurez espiritual no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos. Y aquí entro al tema que nos compete. Después de esta breve introducción, vamos a entrar en la palabra de hoy, la paternidad espiritual. La paternidad de Dios trasciende el umbral de la religión. La paternidad no tiene que ver con religiosidad. Quítate eso de la cabeza. No tiene que ver con la tradición, no tiene que ver con dogmas de fe. Para ser un hijo de Dios necesitas la revelación del amor del Padre. Y mientras tú no tengas la revelación del amor del Padre, no tienes lo necesario para cubrir tus errores, para cubrir todos los pecados. No tienes lo necesario para dejar atrás el temor. No tienes lo necesario para dejar atrás la culpa. No tienes lo necesario para sentirte perdonada, porque eso es lo que hace el amor perfecto del Padre. Escúchame esto. Para ser un hijo de Dios necesitas vivir la revelación del amor del Padre como parte de tu día a día. Eso se traduce en 3 cosas. Digan conmigo: madurez, carácter y criterio en cada una de las esferas de tu vida cotidiana. Un hombre y una mujer portadores de la revelación del amor del Padre, es decir, de la paternidad espiritual de Dios, no dependen de la paternidad de un pastor, o de la paternidad de una iglesia, o de la paternidad de una denominación, sino dependen de la paternidad de Dios, y eso los lleva a honrar a su pastor, a honrar a su iglesia y a proyectar la vida correcta a esta generación. ¿Saben? La madurez espiritual, diga conmigo, madurez, es fundamental en la vida de un hijo de Dios, porque nos permite tener una relación más profunda y significativa con el Padre. Es decir, la madurez es lo que determina nuestro crecimiento. La madurez es lo que determina nuestro avance. Sin embargo, la madurez nos lleva al carácter. El carácter es la manera en que se manifiesta nuestra madurez, es el termómetro de nuestra madurez. Una persona madura lo proyecta a través de su carácter, una persona inmadura se proyecta a través de su falta de carácter. Y al final, la madurez y el carácter se transforman en criterio para tomar decisiones. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Ahora sí, te estoy leyendo un poco porque recuerda que esto hace parte del libro que estamos escribiendo llamado Paternidad. ¿De acuerdo? Y todo lo que te estoy hablando es parte del libro que Dios nos está revelando, que estamos escribiendo, y por eso lo tengo acá plasmado. Ahora podemos responder a la pregunta central de esta enseñanza. Diga conmigo, ¿un hijo nace o se hace? Vamos, escriba usted allí en la barra de comentarios. ¿Un hijo nace o se hace? ¿Tú qué crees? Los que son papás, ¿un hijo nace o se hace? Como lo acabamos de aprender, un hijo nace en un momento y espiritualmente es dado a luz a través de una revelación, pero necesita ser formado a través de diversos procesos que establecen su madurez, carácter y criterio para tomar decisiones. Por eso, cuando tú te encuentras con un mendigo en la calle, ese mendigo en algún momento fue dado a luz, pero por alguna razón no tuvo ni la madurez, ni el carácter, ni el criterio para tomar decisiones correctas. Ahora, ¿nació hijo o no nació hijo? Sí, nació hijo, pero ¿vive como hijo? Por tanto,
es muy importante entender que un hijo de Dios nace por revelación, pero se hace por formación. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Un hijo de Dios nace por revelación, pero en el momento en que tú naces, tienes que comenzar a transitar la senda de los justos, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa? Que un hijo tiene que ser formado por el padre para desarrollar su madurez, su carácter y su criterio. Por eso la mayor muestra de amor de un padre hacia su hijo se llama ¿cómo? Corrección. Porque a través de la corrección del padre es que el hijo madura, desarrolla carácter y establece el criterio para tomar decisiones. ¿Un cristiano promedio puede nacer de nuevo? Sí, claro que puede nacer de nuevo, pero si se resiste a los procesos espirituales de formación, nunca vivirá como hijo. Es decir, nunca experimentará la paternidad espiritual, sino que se tendrá que conformar al paternalismo ministerial y, en el peor de los casos, a la mendicidad espiritual. Ya no es huérfano, nació de nuevo. Pero no le interesa la voluntad del padre, porque lo único que le interesa es la voluntad del pastor González. No le interesa la voluntad del padre porque solo le interesa la voluntad de su esposo o de su esposa. Y ahí es donde lo que nació como hijo no se formó como hijo, no creció como hijo, no avanzó como hijo. Por tanto, ¿nacieron de nuevo, sí o no? Sí, pero nunca van a vivir aquí en la tierra como hijos. Y podrán llegar al cielo, pero los años aquí en la tierra son de ruina, frustración, depresión, ansiedad, angustia, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones y todo lo que se menciona de los frutos de quien no es portador del Espíritu que nos revela la paternidad de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La próxima semana vamos a hablar de la paternidad y el Espíritu Santo. Y va a ser espectacular. Pero quiero compartir contigo 3 señales que manifiestan la revelación del amor del Padre en la vida de un creyente. Diga conmigo, paternidad. 3 señales de que tú estás viviendo la paternidad de Dios. Ahora, esta predicación no es para que te sientas mal. Por el contrario, esta predicación es para que te sientas bien, porque si tú estás aquí conectado, si tú estás aquí conectada, es porque estás más cerca de ir a un nuevo nivel en la relación que tienes con el Padre, en la revelación que tienes del Padre y en la vida que puedes vivir a partir de hoy con el Padre. Bueno o excelente. Pero hay 3 señales y están basadas en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 6. Y a mí me impactó, bueno, vamos a hacerlo hasta el 5. A mí me impactó mucho cuando el Señor me habló acerca de este capítulo años atrás. Me impactó muchísimo. Y dice el apóstol Pablo: lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, ahora, ¿quién es el heredero? El hijo. Por tanto, mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. La Reina Valera dice: en cuanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Porque mientras todavía es niño, diga conmigo, niño, él está bajo el cuidado de guardianes, curadores, siervos, hasta que sea mayor de edad. Cuando es hombre libre, lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley, y así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Entonces déjame rápidamente te desenrollo el tema. El hijo es heredero, diga conmigo, derechos. Pero mientras el hijo sea niño, y aquí no está hablando de edad cronológica, está hablando de madurez, carácter y criterio. Porque un niño se diferencia de un adulto en que el niño se mueve por emociones y por impulsos. El adulto se mueve por convicciones y decisiones, por principios. Por eso ustedes encuentran en la iglesia cristiana y en las familias cristianas niños y niñas de 30 años, niños y niñas de 40 años, niños y niñas de 45 años. Y a veces uno en la consejería ve reacciones que uno dice: caramba, pero ya pataleta, parece que tuvieras 8 años, mamita, tienes 48. Sí,
aquí. Yo he tenido consejerías donde el esposo dice, pues no, y se para y se va. Yo digo, ve igualito a mi hijo Samuel cuando tenía 9. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque nunca vivieron procesos. Pudieron haber nacido de nuevo, pero nunca tuvieron quien les guiara en el camino de la revelación del Padre. Por eso, al no vivir procesos, nunca desarrollaron madurez, ni carácter, ni criterio, y se siguen comportando como niños. Y la primer señal de la paternidad espiritual se llama la libertad, porque la esclavitud es una señal de inmadurez. Una persona inmadura es como un niño, como se los decía, no por su edad cronológica, sino por su inteligencia emocional, por su edad emocional. Ya que un niño, sin importar su edad, representa a una persona que es dominada por sus impulsos y por sus emociones. Por eso tú te encuentras con niños de 30, 40, 50 años. Yo no sé si alguno de ustedes, no levanten la mano, pero si han visto a su esposo actuar como un niño. Si han visto a su esposa actuar como un niño, no muevan ni la cabeza, no muevan las pestañas, no muevan nada, solamente piénselo. Si ha visto a pastores actuar como niños. Yo he visto a pastores actuar como niños. Servidores, 40 años en el evangelio, aleluya, gloria a Dios. Pero viven como niños, tienen actitudes de niños, se comportan como niños y como niños malcriados, ojalá como niños juiciosos al menos, como niños malcriados. Gritan, ofenden, hacen pataletas, tiran el chupo, patean la lonchera. Y si bien es cierto que el Señor Jesús dijo que debemos hacernos como niños para entrar en el reino, el apóstol Pablo nos da una claridad de manera contundente de qué significa ser como niños. Allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, el apóstol Pablo dice, hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿A quién les está hablando el apóstol Pablo? ¿A los de la taberna? ¿A los de la discoteca? No. A la iglesia. Diga conmigo, a cristianos inmaduros. Y él les está diciendo, hermanos, no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés, pero en su modo de pensar, sean adultos maduros. Está hablando de mentalidad. O sea, no sigas pensando como una niña, que tienes derecho a todo, pero no tienes responsabilidades con nada. No. Esos son los niños. Que todo es deme, pero se ponen bravos si tú les pides. Coge a un niño, dale un paquete de bombombones, un paquete de galletas, un paquete de todo rico, un paquete de Doritos, un paquete, y luego dile, comparte con tus hermanos. ¡Ay, Dios mío! Eso como le estoy metiendo la vacuna contra la influenza. Porque son niños. Pero vaya, dele a un adulto una bendición de 30 millones de pesos y dígale, ve y diezma. La misma carita, la misma actitud. Ve y pide perdón. Ve y da las gracias. Ve y predica el evangelio. Ven los domingos a la iglesia. No tiene sentido, hijos. No tiene sentido. La libertad no es la capacidad de hacer lo que quieres, sino la capacidad de elegir lo correcto. Por eso cuando tú no tienes la capacidad de elegir lo correcto, eres esclavo de lo incorrecto. Por eso mientras tú eres inmaduro, mientras tú eres como niño, en nada difieres de un esclavo. Porque te sigues moviendo por las emociones que te dominan y por los impulsos que te dominan. Ay, es que yo soy así, pastor. No, eres inmadura. Ay, es que yo lo he intentado, pero no puedo cambiar. No, eres inmadura. Porque no se trata de que intentes que no te dominen tanto tus impulsos y tus emociones. No, se trata de que madures y no te muevas por impulsos y emociones, sino por decisiones y convicciones. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces no son luchas. Diga al que está a su lado,
es inmadurez. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero no me hagan esa cara. A ver cómo son las caritas allá. Sonríale ahí a la cámara. Estás en cámara bendecida. Gloria a Dios. Segunda señal. Ya hablamos de cómo la madurez trae libertad, pero la inmadurez trae esclavitud. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso, aunque Dios quiere darte recompensas, muchas veces solamente puede cumplirte con tus derechos. ¿Por qué? Porque tú no estás cumpliendo con tus deberes. Pero Dios en su misericordia permite que no te falte el pan, el vestido, porque Él es tu Padre y tiene cuidado de ti. Pero Dios quiere llevarte de los derechos a las recompensas. Sin embargo, para pasar de los derechos a las recompensas, tú tienes que ser hallado fiel y ser confiable. Y la segunda señal tiene que ver con el carácter. Porque si la madurez trae libertad, el carácter es el sello de la madurez. El carácter de una persona es el sello de la madurez de esa persona. Un carácter bien definido, diga conmigo, carácter. Un carácter bien definido te da la capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eso es tener carácter. Tener carácter es llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Esa es la evidencia de tu crecimiento espiritual. ¿Sabes? Tu crecimiento espiritual se refleja en tu convicción para llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Cuando un cristiano ha desarrollado satisfactoriamente su carácter de hijo, se hace confiable para el propósito del Padre. Por eso es llevado a una nueva dimensión de madurez, tal como lo dice el libro de Hebreos capítulo 5 en el versículo 14. Mira qué tremendo esto. La comida sólida, ¿para quién es la leche? Para los niños, porque son como inmaduros. Y si son inmaduros, ¿no tienen qué? No tienen dientes, pero tampoco tienen carácter. Yo conozco muchos niños inmaduros que todavía comen leche y tienen todos los dientes, hasta postizos tienen ya. Hasta caja, pero siguen siendo inmaduros y tomando leche. Pero ¿sabes algo? Dice el escritor del libro de Hebreos, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente. Diga conmigo, madurez. Y al crecer espiritualmente, al tener madurez, dice, y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Diga conmigo, carácter. Ay, qué tremendo es eso. Un cristiano con carácter no busca leche espiritual, busca alimento sólido. A un cristiano sin carácter, todavía toca estarle hablando de la lechecita. No deje de congregarse. No trate así a la mujer, no le hable así al marido, no se comporte así en la iglesia, no conteste el celular en la iglesia, no esté cocinando mientras escucha la prédica del miércoles, apague el televisor y enfóquese en el celular. Sigue con usted, papito, ya apague el partido y enfóquese aquí. Escúchame. Un cristiano con carácter, tú no tienes que estarle recordando los rudimentos del evangelio. Tú no le tienes que estar diciendo, ay papito, deje el orgullo, mamita, pida perdón. No, porque la leche espiritual determina las bases del evangelio, de amor, de respeto, de confiabilidad, pero para eso se necesita crecer espiritualmente. El problema es que no podemos pedirle a los niños espirituales que tengan carácter si no han crecido espiritualmente, si no han madurado. Escúchame esto. Un hijo de Dios que ha desarrollado un carácter conforme al modelo de Cristo logra diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Vamos bien hasta ahí? Demostrando su madurez para elegir la voluntad de Dios y cuidar su propósito. Pero un cristiano sin carácter fluctúa entre si lo malo es bueno y si lo bueno es malo. Ay, pastor, ¿será que hacer esto es malo? ¿Me estás preguntando en serio eso? O sea, tú que debiendo ser ya maestro, debiendo tener ya el estomaguito acostumbrado a los frijoles, el sancocho, el mondongo, toca darte leche espiritual.
Cristianos que debiendo estar ya levantando a otros, todavía están dando vueltas en el mismo desierto. Algo está pasando con la madurez. Quizás no has tenido a alguien que te lleve en un proceso de crecimiento espiritual, o quizás no has querido crecer espiritualmente. Por eso todavía claudicas entre dos pensamientos: si lo malo es bueno y si lo bueno es malo. Pero es que la Biblia es clara: bueno es bueno, malo es malo, punto. Pero a veces la inseguridad producida por la mendicidad nos lleva a dudar. Y estamos llenos, todos fuimos formados en un escenario de moralismo religioso. Diga conmigo, moralismo. Y entonces, ¿sabes por qué muchos cristianos no han crecido espiritualmente? Porque fueron formados por cristianos moralistas. Y tienes un combate entre la voluntad de Dios y la voluntad del pastor González. Porque el pastor González te decía que era pecado que la mujer se pusiera aretes. Pero la Biblia no dice eso, y entonces tú comienzas: ¿será que esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Será que esto es malo o esto es bueno? Y entonces cuando el enemigo logra traer duda, automáticamente siembra confusión. Y ahí comienza a filtrar tu madurez. Y ahí comienza a filtrar tu carácter. Por eso la serpiente, cuando vino a tentar a Eva, lo primero que estableció fue un fundamento de moralismo espiritual. Con que Dios te dijo que de ningún árbol del huerto podías comer. Así son los moralistas. Todo es pecado, todo es prohibido, todo está mal. Y eso te confunde, te produce dudas y te impide madurar. Porque terminas toda tu vida cristiana repitiendo lo que dijo el pastor González y no lo que dice el Señor Jesucristo. Por eso tú no te puedes quedar aquí con lo que yo te enseño. Por eso nosotros editamos las prédicas y te las enviamos, para que tú te sientes, dediques el tiempo para volver a ver la prédica con tu Biblia en la mano y tu libreta de apuntes, porque esa es la manera de crecer espiritualmente y desarrollar el carácter para saber que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Bueno o excelente. Ahora bien, señal número 3. Cuando una persona, o cuando un hijo de Dios, porque estamos hablando de los hijos de Dios, han nacido de nuevo, necesitan tener carácter para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, punto. Pero cuando no han desarrollado el carácter, necesitan cuidadores, guardadores, para que todo el tiempo le estén recordando lo que es malo y lo estén empujando a lo que es bueno. ¿Conoce cristianos así? Que todo el tiempo te... No, mamita, eso es malo, por ahí no. No, papito, eso es malo, por ahí no. Ay, venga, mire, es que esto es bueno, esto es lo que usted tiene que hacer. Venga, ay, colabore, vaya, lo sirvió, compromete. Ay, vengan, no se vayan a poner bravos, no se van a ir de la iglesia, pero diezmen, ofrenden, sirvan, evangelicen, prediquen a Cristo. ¿Sabe por qué hay que decirle eso a los cristianos de hoy en día? Porque no tienen carácter. Por eso, mientras el heredero es niño, no solamente es esclavo, sino dependiente de guardianes, de policías al lado, para que lo estén cuidando de no hacer lo malo y para que lo estén empujando, para que haga lo bueno. Qué tremendo, ¿verdad? Y déjeme darle la última. No se desconecte todavía, que esta sí les va a gustar. Señal número 3. Tu criterio para tomar decisiones establece tu madurez y refleja tu carácter. Diga conmigo, criterio. Entonces ya hablamos de madurez, ya hablamos de carácter, pero ahora tenemos que hablar de criterio. Y me tomé la tarea de buscar e investigar qué es criterio. ¿Qué es esa palabra? La usamos, pero muchas veces no sabemos qué significa. El criterio está definido por la Real Academia de la Lengua como la regla que se establece para tomar una decisión. Eso es tener criterio. La regla que se establece para tomar una decisión. Cuando conocemos a Jesús y lo recibimos en nuestro corazón, automáticamente nos comprometemos a hacer de su modelo terrenal la regla para tomar nuestras decisiones. Por eso somos cristianos. Porque el modelo del Señor Jesucristo aquí en la tierra es nuestra regla para tomar decisiones. Entonces tú vas a tomar una decisión. Ok, ¿esto le agrada o no le agrada a Jesús? Ok, pero ¿qué dice la palabra acerca de esta decisión? ¿Esto es bueno? Ok, lo hago. ¿Esto es malo? Entonces no lo hago. Eso es criterio. ¿Sabes? Eso significa que el modelo del Señor Jesucristo define nuestro criterio para decirle sí a lo que le tenemos que decir sí y para decirle no a lo que le tenemos que decir no. Bueno, excelente.
Pero es necesaria la madurez y el carácter para tener el criterio de tomar decisiones alineadas con el modelo de Cristo y sustentadas por la voluntad del Padre para sus hijos. Por eso hay tantos cristianos sin criterio, porque no tienen carácter, porque les falta madurez. Y entonces, pastor, estoy metido en un problema porque fié a un primo y ahora me toca pagar la deuda. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no seas fiador de nadie, a menos que estés dispuesto a quitarte hasta la camisa para pagar la deuda. Sí, yo sé, pastor. ¿Y entonces por qué lo fiaste? Me dio pena decir que no. Sí. No tiene sentido. No puedes decir no. Tienes un problema de criterio. Porque te falta carácter. Porque todavía eres inmaduro. Mijo, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, es que llegó la tía Jacinta allá del pueblo, pastor. Y hombre, a mí me dio pena, pastor. ¿Cómo le iba a decir? Justo íbamos saliendo para la iglesia. Estaba cerrando, pastor. ¿Y por qué no te la trajiste para la iglesia? Es que ella es católica. Sí, tú eres cristiano. ¿Quién ganó? Te faltó criterio para decirle, tía, ¿va con nosotros a la iglesia o nos espera mientras vamos a la iglesia? Eso es tener criterio, pero para eso se necesita tener carácter. Las familias cristianas están estancadas. Los ministerios cristianos están arruinados. Las personas cristianas están desenfocadas porque no tienen criterio para decir sí cuando tienen que decir sí y para decir no cuando tienen que decir no. Porque les falta carácter. Porque no tienen la madurez suficiente. Rick Warren, escritor del libro Una vida con propósito, dice: la madurez espiritual se trata de ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. Cuando tú creces espiritualmente, eres más como Cristo. Cuando no creces espiritualmente, eres la que siempre has sido. Eres el que siempre has sido. Por eso un inmaduro siempre dice: es que yo soy así. Un esposo inmaduro le dice a la mujer: así me conoció. Inmaduro. Por tanto, si es inmaduro, no tiene carácter. Y mucho menos va a tener criterio. Pero realmente la madurez espiritual se trata de ser menos como nosotros somos y más como Cristo quiere que seamos. La falta de criterio hace que las personas un día digan una cosa y al día siguiente cambien de parecer. Que comiencen y nunca terminen. Que vivan su vida dejándose llevar por los vientos de las circunstancias, tal y como lo define el apóstol Santiago en el capítulo 1. Versículo 6. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado al otro. No sabe lo que quiere. Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Porque hoy es sí, pero mañana es no, porque no tiene criterio. Porque te dice no, pero mañana, bueno, está bien, para que no se ponga brava. Porque no tiene criterio. Porque su sí no es sí y su no no es no. Muchos cristianos viven como las ondas del mar. Pastor, cuenta conmigo. Me voy a comprometer. Porque el falso criterio o el falso compromiso es el resultado o el reflejo de los mendigos espirituales que creen que Dios se engaña con una buena actitud. Pero Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. ¿Qué estás viviendo hoy? Dile al que está a su lado lo que has sembrado. ¿Ah? Ay, pastor, ¿por qué la vida me da tan duro a yo que he sido tan buen cristiano? No, estás cosechando. Estás cosechando. Estás cosechando. ¿Sigues viviendo las mismas problemáticas de hace un año? No has crecido espiritualmente.
Por tanto, no has madurado. Por tanto, no has desarrollado carácter. Por tanto, no tienes el criterio para tomar decisiones. Significa que sigues tomando las mismas decisiones. Y si tomas las mismas decisiones, vas a experimentar las mismas consecuencias. Criterio, carácter y madurez. Los tres elementos de los hijos de Dios que son formados para vivir el propósito de Dios. No es suficiente nacer de nuevo. Necesita ser formado para cumplir propósito. Déjame terminar con esto rápidamente, con esto quiero terminar. Nacer de nuevo te devuelve a la posición que perdimos en Adán y Eva. Pero es que antes de Adán y Eva perder la posición, ya tenían un propósito. Por tanto, lo único que tú logras al nacer de nuevo es recuperar la posición para comenzar a vivir el propósito que de otra manera no podrías vivir. Nacer de nuevo no es el fin del cristianismo. Cumplir el propósito por el cual el Padre nos permite nacer de nuevo, ese es el fin del cristianismo. Por eso hay muchos cristianos que nacieron de nuevo, pero viven un cristianismo en derrota, en frustración, en agonía, porque no han crecido espiritualmente. Por eso no han avanzado. Y la vida cristiana, escúchame, la vida cristiana aquí en la tierra se vive en un solo lugar. Diga conmigo, iglesia. Ah, no, pastor, yo la puedo vivir en la casa. No, el Señor Jesús no va a venir por las casas donde se ore o las casas donde se haga un devocional. El Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Por eso es en el ambiente espiritual de los hijos de Dios, no en el templo, en la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia se consolida en un templo. Pero la iglesia, que después les doy la charla, la iglesia es importante en el propósito de Dios. La iglesia es fundamental en el propósito de Dios. Y tú y yo debemos ser entendidos del valor de la iglesia para cumplir el propósito. Porque en la iglesia es donde recibimos la palabra. Y la palabra es la que nos permite avanzar en el proceso. Pero ¿sabes algo? La iglesia no es un lugar para estar. La iglesia es una senda para avanzar. Por eso aquí en la tierra la senda de los justos es como la luz de la aurora, que tiene que ir ¿cómo? La pregunta es, ¿hace cuánto tu vida espiritual no crece? ¿Hace cuánto tu cristianismo no va en aumento? Eso solo significa una cosa, no estás avanzando. Eso significa una cosa, no estás madurando. Eso significa una cosa, no estás creciendo espiritualmente. Eso significa una cosa, tienes el mismo carácter que siempre has tenido. Eso significa una cosa, todavía no tienes el criterio para tomar decisiones. Por eso necesitas cuidadores al lado, guardianes al lado, todo el tiempo, recordándote que no debes hacer lo malo y que tienes que hacer lo bueno. La pregunta es, ¿y es que el Espíritu Santo no es suficiente? No, es que ahí no está el Espíritu Santo. ¿Y es que la Biblia no es suficiente? No, es que no hay entendimiento de la palabra. Pero yo le estoy hablando a hijos de Dios que tienen un llamado y que están siendo alineados con un propósito. Y cuando tú tienes un llamado y te alineas con un propósito, la palabra de Dios dice que tú amas a Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Qué bueno que esta palabra pueda establecer una base y un fundamento en tu cristianismo a partir de este día. Porque a partir de este día tu vida cristiana no puede ser la misma. Y no importa si estabas en orfandad espiritual, no importa si estabas en paternalismo espiritual, no importa cuántos años viviste de la manera incorrecta, en inmadurez, sin carácter, con falta de criterio, no importa. Lo que importa es que hoy esta palabra puede hacer la diferencia en ti, y a partir de hoy tú puedes hacer la diferencia en tu casa, en tu familia y en tu iglesia.